144, que dice: mi Jesús ascendió, y así estaremos dejando lugar a nuestro hermano que continúa. Canto número 144. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar en la meditación de la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos. Vamos a leer en el capítulo 16 los primeros 8 versículos. Marcos 16, del 1 al 8. Ahí, hermanos, meditaremos acerca de este tema tan importante que nos habla la palabra de nuestro Dios y que se refiere a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Leamos, si ya lo tienen, Marcos 16, del 1 al 8. Leamos juntos, dice la palabra de nuestro Dios así. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí,
mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Pidamos la ayuda del Señor. Padre, amoroso Dios y Salvador, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios, por la vida que nos das, por este privilegio, Padre Celestial, de poder, Señor, alabar tu nombre y ahora meditar en tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo, Señor, confirme tu palabra en cada corazón. Bendito Dios, que seamos fortalecidos en la fe, Señor, y que así podamos cumplir el propósito que tú tienes para con cada uno de nosotros. En todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros en Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Amén, amén. Ocupen su lugar, por favor, hermanos. Y hablamos entonces el día de hoy acerca del tema de la resurrección de nuestro Señor. Hemos venido tratando este tema de la Semana Mayor, hermanos, hablando acerca del Rey, ¿verdad? Entonces, de igual manera, en esta mañana también titulamos este mensaje, la resurrección del Rey. La resurrección de Cristo es el elemento central, hermanos, del cristianismo, ¿verdad? Decimos, la parte medular de esa gloriosa revelación divina, hermanos, es por otra parte el cumplimiento de la promesa divina acerca de un Salvador, hermanos, y que éste pagaría por nuestros pecados. Y es también de una manera muy estrecha, hermanos, es la garantía de nuestra salvación y la vida eterna. También la resurrección es el punto culminante, es, hermanos, el principal punto, decimos, de la obra expiatoria para nuestra redención. La primera carta a los Corintios, en su capítulo número 15, el versículo número 3, hermanos, nos dice que la muerte de Cristo es de suma importancia para el Evangelio, que es la verdad central. Leamos primera carta a los Corintios 15:3 y veamos lo que dicen las Escrituras con respecto a la resurrección. Primera Corintios 15, el versículo número 3, dice la palabra del Señor: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es de vital importancia, como lo hemos estado viendo en estos días, hermanos, la muerte de Cristo. Y esto es lo que nos dicen las Escrituras, esto es lo que ha anunciado, como decíamos, en cada página de la Escritura, que Cristo, hermanos, es nuestro Salvador, que Cristo es nuestro Redentor. Y aquí el apóstol Pablo nos habla diciendo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, de todo lo que ha venido enseñándonos. Entonces es la verdad central, decimos, del Evangelio, pero también nos habla acerca de la resurrección en este mismo capítulo, los versículos 14 al 17, leamos, 1 Corintios 15, 14 al 17, dice, hermanos, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, hermanos? Que si el Señor no hubiera resucitado, entonces estaría por demás el sacrificio que hizo en la cruz. No tendríamos, hermanos, el cumplimiento de esta promesa, no tendríamos la salvación. Dice el apóstol Pablo, seguiríamos nosotros en nuestros pecados.
Entonces todo lo que nosotros hablamos acerca de Cristo, todo lo que predicamos, hermanos, acerca de nuestra fe y todo, hermanos, lo que pues nosotros llevamos a cabo en Cristo, pues entonces dice no tendría ningún sentido, sería vano para nosotros si Cristo no hubiese resucitado. Pero nosotros vemos también, hermanos, que Cristo resucitó, gloria a Dios, y que ahora está a la diestra de nuestro Padre Celestial. Como dice este versículo número 20 de este mismo capítulo, el versículo número 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Entonces Cristo, hermanos, resucitó de los muertos, gloria a Dios, y es eso por lo cual nosotros tenemos esa esperanza, hermanos, para esta vida, y no solamente para esta vida, dice el texto, sino también para la vida eterna. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Entonces, hermanos, decimos una verdad central acerca de la resurrección, porque enfatizamos eso, que si no hubiese resucitado, hermanos, entonces vano hubiera sido todo lo que el Señor hizo en la cruz, hermanos, si no fuese satisfecha la ira de Dios, si no fuese, hermanos, satisfecha la justicia de nuestro Dios. Entonces, debido a que la resurrección, hermanos, se llevó a cabo, Dios valida en esta obra de su Hijo en la cruz, como dice Hechos 17:31. Vamos a leer Hechos 17:31, donde nos dice que, hermanos, nos habla acerca de cómo, hermanos, Dios, hermanos, a Dios le agradó y recibió, hermanos, este sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo sabemos que le agradó a Dios el sacrificio de Cristo? ¿Cómo es que sabemos que satisfizo la demanda de justicia de Dios? ¿Cómo es que apacigua la ira de Dios? ¿Cómo lo sabemos nosotros, hermanos? Pues este versículo nos dice que Dios dio fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y esto qué es, hermanos? Pues es la resurrección de nuestro Salvador, que fue levantado de los muertos por nuestro Dios. Entonces, eso es lo que está afirmando la Escritura, que la justicia y la ira de Dios fueron satisfechas, como también dice la carta a los Romanos en su capítulo 4, los versículos 24 y 25. Vamos a leerlos, hermanos. Romanos 4, 24 y 25. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Entonces, nosotros creemos, dice, en aquel que levantó a Jesús de los muertos. ¿Quién, hermanos? Es Dios. Dios el Padre que levantó a Jesús de entre los muertos, nuestro Señor, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En Él, hermanos, somos justificados. Nos es contada, dice nuestra fe, hermanos, nos es contada por justicia. Gloria a Dios. Y ahora, hermanos, nosotros tenemos esta esperanza gloriosa, hermanos, de que el sacrificio de Cristo Jesús, hermanos, tendrá su fiel cumplimiento cuando nosotros estemos en la gloria de nuestro bendito Dios, nuestro Salvador, para siempre. Esa, como decimos, es la verdad de la palabra de nuestro Dios, y que además, hermanos, confirma que nosotros también
recibiremos un cuerpo glorificado y estaremos en la presencia de nuestro Dios. Como dice, hay algunos textos, vamos a leer solamente en 1 Tesalonicenses, en su capítulo número 4, hermanos, estos versículos del 14 al 18. 1 Tesalonicenses 4, 14 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Esto debe ser motivo de aliento, de regocijo, hermanos, de darle la gloria a nuestro bendito Dios, porque esta resurrección, como nos dice este pasaje, hermanos, que nosotros los que creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y entonces nos dice, hermanos, que él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Dios. Y esto es, hermanos, como lo entendemos así, el recibir un cuerpo glorificado, ¿verdad?, de nuestro Dios. Porque también dice, luego nosotros, los que hayamos quedado cuando esto suceda, dice, nosotros no iremos así, hermanos, sino que antes seremos transformados, ¿verdad? Recibiremos ese cuerpo glorificado para estar con el Señor, hermanos, como lo dice aquí, primero en las nubes, y estaremos entonces en su gloria para siempre con el Señor, como dice, y así estaremos siempre con el Señor. Y es, como dice, hermanos, motivo de aliento, motivo de gozo, de alegría, y sobre todo de darle la gloria a nuestro Dios, porque esto es una realidad, ya no es una promesa. La muerte de Cristo, hermanos, pagó por nuestros pecados, pero su resurrección, como mencionamos, es lo que valida que el sacrificio de nuestro Salvador fue agradable a los ojos de nuestro Dios. Y ahora todas las promesas en el Señor son sí y son amén, porque todo lo que el Señor ha dicho, hermanos, se ha cumplido, y todo lo que el Señor, hermanos, nos promete, así será, hermanos. Gloria a Dios cuando nosotros estemos para siempre con el Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Y también el texto que nosotros citamos, hermanos, en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 3, el versículo número 2, en donde también nos habla acerca de este cuerpo glorificado que recibiremos nosotros para poder estar en la presencia de nuestro Señor. Dice el 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios, porque le veremos tal como Él es. Gloria a Dios. Aún dice, nosotros somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos, hermanos, como dice, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, ¿verdad? ¿Cuándo lo vamos a saber, hermanos? Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, la resurrección de Cristo, hermanos, nos asegura, hermanos, esta resurrección también nuestra, como lo dice su bendita palabra. Leamos también en el Evangelio de Juan, en su capítulo número 11, Juan 11. Veamos estos versículos, hermanos, de los versículos 25 y 26. Bendito sea el Señor. Juan capítulo 11,
versículos 25 y 26. Entonces nuestro Señor confirma su poder sobre la misma muerte. Dice la palabra del Señor: les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Creemos esto, hermanos? Gloria a Dios. Y esta fe es la que nos brinda, hermanos, Dios, la que nos confirma el Espíritu Santo, hermanos, en nuestro corazón, de que nuestro Señor Jesucristo, es cierto, murió, pero también resucitó. Y como dice este texto, nos afirma su poder, hermanos, como lo dice el Señor, sobre la resurrección. Yo soy la resurrección, ¿no? Porque en el texto anterior veíamos que dice: Dios le resucitó. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Dice: Dios le resucitó. Pero no solamente es eso, hermanos, es una realidad, ¿ya? Lo dice la palabra de nuestro Dios. Fue Dios. En otro texto nos dice que por el poder del Espíritu Santo, hermanos, nuestro Señor Jesús fue resucitado, ¿verdad? Pero este texto va más allá cuando nos dice el Señor: yo mismo soy la resurrección y la vida. Bendito sea el Señor. Él es Dios. Él es Dios, Él es el que otorga la vida, Él es el que tiene ese poder, hermanos, para darla, y tiene ese poder para quitar la vida, hermanos, porque Él es Dios. Eso es lo que dice este texto: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Dice el Señor. Gloria a Dios. Y nosotros podemos decir un fuerte amén, ¿verdad? Sí creemos que el Señor Jesús es la resurrección y la vida, el que nos da la vida. Gloria a Dios. También, hermanos, nos habla en la Escritura, en el Antiguo Testamento, el libro de Job, nos enseña esta esperanza, hermanos, que tenía Job en el Señor. Job, capítulo número 19. También podemos leer estos versículos 25 y 26. Gloria a Dios. Job, capítulo 19, versículos 25 y 26. Dice la palabra del Señor: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Gloria a Dios. Esta es la esperanza gloriosa, hermanos, de todos aquellos que esperamos en el Señor. Hermanos, que nuestro Redentor vive, ¿verdad? Él no está muerto, Él no está en la cruz, hermanos, Él resucitó y ahora está a la diestra del Padre Celestial, de donde un día también volverá, hermanos, por nosotros, así como Job lo expresa en este texto: yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Yo creo que este texto llena de confianza, llena de alegría nuestro corazón, porque es lo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, sentimos en nuestro corazón, lo que nosotros confesamos, lo que nosotros predicamos, que nuestro Redentor vive, está vivo. Adoramos a un Dios vivo, a un Dios de poder, hermanos, a un Dios que no está muerto, sino que conforme a su voluntad sucedió todo esto, murió, resucitó y ahora está a la diestra del Padre, pero un día vendrá por nosotros. Gloria a Dios, y estaremos para siempre con el Señor. Eso es lo que distingue, hermanos, el mensaje del Evangelio. Si vamos a la carta o al libro de Hechos, en su capítulo 4, el versículo número 2, Hechos 4, 2, amén, nos habla, hermanos, acerca de lo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, predicamos. Dice, hermanos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ese es el Evangelio, hermanos. Predicar que Jesucristo resucitó de entre los muertos.
Gloria a Dios. Ese es, hermanos, lo que nosotros predicamos y nadie más lo hace, ¿verdad? Refiriéndose, hermanos, a lo que nosotros creemos firmemente. Gloria a Dios de que Él resucitó, pero que también, hermanos, nosotros resucitaremos juntamente con nuestro bendito Salvador. Segunda Corintios, en su capítulo 4, el versículo número 14. Leamos. Segunda a los Corintios 4, 14 nos dice, en los cuales, es 4:14, segunda Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Gloria a Dios, hermanos. El que resucitó al Señor Jesús, ¿qué dice? A nosotros también nos resucitará. Gloria a Dios. Nadie más afirma esto, hermanos. Ninguna otra religión, hermanos, ninguna otra denominación, hermanos, habla acerca de este prodigio, hermanos, de que así como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos juntamente con Él y estaremos para siempre con nuestro bendito Dios. A Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, a Dios sea la alabanza, hermanos. Este es una verdad central, como decíamos, del Evangelio, de la predicación de la palabra de nuestro Dios, que así como Cristo resucitó, así también nosotros, hermanos, seremos resucitados juntamente con Jesús y nos presentará, dice el apóstol Pablo, juntamente con vosotros. Todos aquellos que creemos, ¿verdad?, que Cristo murió y resucitó, un día, hermanos, estaremos juntos, dice el apóstol, en la presencia de nuestro bendito Dios y Salvador. A Dios sea la gloria. Hay tantas teorías, hermanos, tantas mentiras acerca de la muerte, hay tantas, pues podemos decir, imaginación, hermanos, tanta imaginación acerca de lo que sucede después de la muerte, hermanos. Pero solamente la palabra de nuestro Dios, el Evangelio de nuestra salvación, nos da esa certeza de lo que sucede, hermanos, después de que nosotros, hermanos, dejamos de existir en este mundo. ¿Y qué es lo que nos dice, hermanos? Que nosotros estaremos con el Señor y que la resurrección, hermanos, también sucederá en nosotros cuando el Señor se manifieste y estaremos con un cuerpo glorificado en la presencia de nuestro bendito Dios y Salvador. Los 4 evangelios, o podemos decir los 4 evangelistas, hermanos, como es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos confirman que Cristo murió, nos confirman también que Cristo resucitó, hermanos, un día domingo, ¿verdad? A veces nos confundimos un poco, ¿verdad? Porque decimos, bueno, si hacemos cuentas de acuerdo a nuestro calendario, nuestro horario, decimos, bueno, pues no concuerda que sean 3 días, ¿verdad? Pero pues como ya decíamos el viernes, hermanos, el horario, ¿verdad?, del pueblo judío es que el día, hermanos, empieza, decíamos, a las 6 de la mañana y concluye, ¿a qué hora decíamos? A las 6 también de la tarde, ¿verdad? Entonces el viernes es viernes, hermanos, todavía decíamos es contado un día, ¿verdad? Porque nuestro Salvador a qué hora muere, hermanos, decíamos, a las 3, ¿verdad? A las 3 de la tarde, entonces el viernes es contado como un día. Y de igual manera el sábado, ¿verdad? De 6 a 6 es contado como el día sábado. Y de igual forma, hermanos, el día domingo. Entonces nuestro Salvador resucita al tercer día, ¿verdad? Ya pasó viernes, ya pasó sábado y ya pasó, hermanos, una parte del día domingo, ¿verdad? Por eso es que nosotros así es como podemos explicar, ¿verdad?, de acuerdo a este horario del pueblo de Israel, hermanos, que, bueno, pues es realmente así como el Señor lo estableció, al tercer día, hermanos, un día domingo, hermanos, es cuando se aparece a sus discípulos y a los creyentes. En el Evangelio de Marcos, esta porción que leímos, hermanos, en
el capítulo 16 de Marcos, nosotros encontramos, hermanos, tres aspectos de las evidencias de esta resurrección. Tres evidencias, podemos decir, de la resurrección de nuestro Salvador. En primer lugar, encontramos una tumba vacía, como lo dicen estos versículos del versículo 1 al 5. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro. Entraron en el sepulcro, nos dice. ¿Cómo sucede esto, hermanos? Pues primero nosotros podemos ver, hermanos, lo que dice este versículo 1. Pasó el día de reposo. Sabemos que el día de reposo para ellos es sagrado, ¿verdad? Para el pueblo judío. Ellos no pueden salir, no pueden hacer su trabajo normal, hermanos, porque así lo establece el Señor en el guardar el día de reposo, ¿verdad? Entonces, hermanos, nos dice que cuando estas mujeres van, hermanos, dice no era el día de reposo, ¿verdad? Dice pasando el día de reposo. El día de reposo sabemos que para este efecto es el día sábado, ¿verdad? Pero nos dice pasando el día de reposo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros conocemos como el domingo. Y es cierto, ¿verdad? En el pueblo judío tampoco llevaban esta pues, definición como nosotros lo hacemos, ¿verdad? De sábado, domingo, lunes, martes, ¿verdad? Ellos lo llevaban por número, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dicen el primer día de la semana, no se refieren al domingo, ¿verdad? Nosotros ahora sabemos, ¿verdad? De acuerdo al calendario que llevamos, hermanos, en nuestra cultura, ¿verdad? Bueno, es el día domingo, pero en el pueblo de Israel no era así, ¿verdad? Dice aquí pasando el día de reposo. Y vemos, hermanos, a estas mujeres, a María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Aquí nosotros vemos, pues podemos decir esta dedicación de estas mujeres, que según la Escritura, hermanos, no es la primera ocasión que están al lado de Jesús. Se dice que aproximadamente durante 2 años, cuando el Señor estaba en Galilea, hay ese testimonio de que estas mujeres ya, hermanos, servían al Señor Jesús y que estaban acompañándoles. Nosotros vemos en estos versículos también de Marcos, en su capítulo número 15, dice, por ejemplo, el versículo número 40, en la muerte, en la crucifixión de nuestro Salvador, ahí estaban estas mujeres. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Ya? O sea, ya de tiempo atrás, estas mujeres, dice el texto, hermanos, que le seguían y le servían. Y es donde se hace, hermanos, esta aproximación de 2 años, que ya estas mujeres seguían y servían al Señor. Y estaban ahí durante, hermanos, la crucifixión. Dice que estaban mirando de lejos. Ellas fueron testigos, hermanos, de todo esto que estaba sucediendo. Nos dice, hermanos, el versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, ¿qué dice, hermanos? Miraban dónde lo ponían. Entonces, ellas habían visto, hermanos, todo esto que aconteció, que sucedió con nuestro Salvador. Ellas estaban presentes, ¿verdad? Aunque todos los discípulos
lo habían abandonado. Dice, pero estas mujeres, pues creemos mujeres abnegadas que amaban sinceramente al Señor, que habían creído en el Señor, porque dice que le seguían y le servían, y que ahí estaban presentes cuando murió, y estaban presentes también, hermanos, cuando el Señor fue sepultado, ¿verdad? Dice que estaban ahí a lo lejos, ¿verdad? Cuando José de Arimatea, dice, hermanos, que compró una sábana y dice que quitándolo lo envolvió en la sábana y le puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, dice el versículo 46, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Entonces ellas ahí estaban, ¿verdad? Decimos, hermanos, esta dedicación de estas mujeres que a pesar de todo ello, de todo lo que estaba sucediendo, ellas estaban firmes, ¿verdad? Y yo creo que esto, hermanos, yo creo que todos nosotros reconocemos, ¿verdad?, esta situación, que la mayoría de las ocasiones son las mujeres, ¿verdad?, las que están dispuestas, las que están, hermanos, con ese ánimo, con esa disposición de servir al Señor, de estar trabajando en la obra del Señor, ¿verdad? Es por lo regular así, hermanos. Yo creo que esto, pues así lo pienso yo, es dado por nuestro Dios, ¿verdad?, en ese trabajo para la obra de nuestro bendito Dios, ¿verdad? Y aquí vemos un ejemplo de ello, cómo estas mujeres estaban dedicadas al servicio, cómo seguían al Señor y cómo aún en lo más difícil, ¿verdad?, que experimentó, así como le fue profetizado a María, ¿verdad?, que una espada traspasaría su corazón, pues ahí estaban, hermanos, ¿verdad? No dejaban al Señor. Nosotros a través de este testimonio, perdón, podemos ver cómo estas mujeres, hermanos, vieron cómo se aseguró la tumba con una piedra, ¿verdad? Dice Marcos 15:46 que era una piedra pesada, una piedra grande, ¿verdad?, que hicieron rodar para asegurar el sepulcro, ¿verdad? Entonces nos dice este texto que estamos leyendo, hermanos, que muy de mañana, ¿verdad?, el primer día de la semana, repito, esta era la forma en que se consideraban los días que nosotros ahora conocemos como el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Ellas están, pues podemos decir hasta ese grado conscientes, ¿verdad?, de que el Señor fue sepultado, ¿verdad?, que la tumba, hermanos, fue sellada y hasta ahí se quedaron. ¿Por qué? Pues porque para ellas el día sábado era día de guardarlo, ¿verdad? No se enteraron acerca de lo que hicieron los fariseos o los sacerdotes, los principales líderes religiosos, que violando, ¿verdad?, el mandamiento del día sábado, nos dice la Escritura que fueron donde Pilato y le pidieron una guardia, ¿verdad?, de soldados para que vigilase la tumba, porque decía no vaya a ser que vengan sus discípulos, ¿verdad?, de noche y roben el cuerpo y digan que resucitó y venga a ser el problema mayor, ¿verdad? Entonces, estas mujeres no supieron de ese terremoto que hubo, por ejemplo, lo que dice Mateo en su capítulo número 23, hermanos, el versículo número 8, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, este texto. Amén. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Creo que
es 28, ¿eh? Sí, creo que está mal. Anoté mal la cita, hermanos. Sí. ¿En dónde, hermanos? Es Mateo. Vamos a ver este versículo. Es 27:8, hermanos. Vamos a leer. Bueno, amén. Amén, amén. Bueno, estamos aquí batallando un poquito. No, es 28, hermanos. Sí, perdón. 28:2 es la cita. Dice, leemos desde el 1, Mateo 28:1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Bueno, aquí nos habla, hermanos, en toda esta, podemos decir, en esta concordancia de los evangelios, nosotros podemos, hermanos, estudiarlo y ver los diferentes acontecimientos, ¿verdad?, de todo lo que sucede, que al parecer, hermanos, en una parte, algunos dicen, bueno, es que hay contradicciones. Por ejemplo, Marcos dice que hubo un ángel. Mateo y Lucas o Juan dicen que hubo dos ángeles, ¿verdad? Entonces, ahí aparentemente hay algunas contradicciones. Y luego dice uno, bueno, pues era todavía oscuro. Y otro dice, era muy de mañana. Y otro dice, ya ha salido el sol. Y es donde nosotros, hermanos, ¿verdad?, poniendo interés en todas estas cosas, podemos encontrar eso, ¿verdad?, que cuando hacemos esta concordancia de todos estos acontecimientos, encontramos que no hay ninguna contradicción, ¿verdad? Encontramos el momento, ¿verdad?, incluso en donde se refiere a las mujeres, que al parecer van juntas, ¿verdad? Pero encontramos también que fue una mujer la que llegó y que ve al Señor y que le dice Raboni, ¿verdad?, maestro, y es una sola mujer. Y aquí nos habla de tres mujeres. Entonces, eso aparentemente nos lleva a un conflicto, decir, bueno, pues parece ser que no concuerda todo esto. Pero cuando nosotros analizamos la geografía, cuando nosotros analizamos el momento, incluso el lugar donde ellas vivían, hermanos, encontramos que una iba por una parte, otra iba por otra, una llegó antes, otras llegaron después, una llegó cuando todavía estaba oscuro, que aunque decíamos así en lontananza, pues ya se veía el resplandor, hermanos, pero el lugar donde ella estaba oscuro. Y es como encontramos nosotros la explicación de tantos detalles, hermanos, que nosotros vemos en la Escritura. Aquí vemos, hermanos, en estos versículos en particular, como leemos, este versículo que era muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro y dice, ya ha salido el sol, ¿verdad? Entonces, ahí al parecer, hermanos, hay una contradicción cuando dice el otro evangelio, bueno, todavía estaba oscuro, ¿verdad? Y ahí decimos, estudiando todo esto, hermanos, a detalle, nosotros podemos ver que no hay ninguna contradicción. Entonces estas mujeres, hermanos, como decimos, no queriendo violar la ley en cuanto al día sábado, pues ellas no se enteraron de todo esto que había sucedido, que ya había sucedido el terremoto, ¿verdad?, como dice aquí, hermanos, en Mateo 28. No sabían lo que habían hecho los principales líderes religiosos, ir donde Pilato para, hermanos, para pedir esta compañía de soldados. Leamos lo que dice Mateo en su capítulo número 27, los versículos 62 al 66. Mateo 27, 62 al 66. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Aquí decimos, hermanos, que es el día sábado, después de la preparación de la Pascua. Estos principales sacerdotes y fariseos fueron ante Pilato diciendo, Señor,
Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, ¿verdad? Pusieron el sello, hermanos, ¿verdad? Para que, pues como decía, asegurando el sepulcro, ¿verdad? Pusieron su sello y pusieron esta guardia para que, bueno, pues ya vimos los pensamientos de estos hombres, ¿verdad? Entonces, ellas no supieron de estas cosas, ni tampoco, hermanos, como decíamos en la sinopsis de los evangelios, ¿verdad? Ahí ya en la concordancia de estos evangelios, vemos estos acontecimientos, como decía estos versículos del 28, vamos a leer 28 del 2 al 4, Mateo 28 del 2 al 4, dice, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, ¿verdad? Entonces esto sucede antes de que ellas lleguen, ¿verdad? O sea, están ahí los guardias, los fariseos, los líderes religiosos habían ido a pedir esta guardia el día sábado, ¿verdad? Ellas no se enteraron. Cuando llegan, hermanos, ellas piensan, ¿verdad?, que ahí sigue la piedra. Por eso decimos, ellas no sabían lo que había sucedido. Porque dice el versículo 3 que decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Verdad? Eso nos da a entender que ellas no sabían que hubo un terremoto, no sabían que allí había soldados. Ellas iban con la esperanza, ¿verdad?, de ungir, ¿verdad?, el cuerpo del Señor. Ellas no sabían que había resucitado. Ellas iban a ungir a un cuerpo muerto, ¿verdad? No sabían todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Pero dice, hermanos, que ellas cuando van en camino, están pensando, se platicaban entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, removida la piedra, que nos dice que era muy grande, hermanos, dice, ellas pudieron entrar en el sepulcro. ¿Por qué razón, hermanos? Precisamente porque, hermanos, la tumba estaba vacía. Gloria a Dios, la tumba estaba vacía. Ellas entraron, hermanos, ¿verdad?, pero no hallaron el cuerpo del Señor. Dice Lucas en su capítulo 24, el versículo número 3. Leamos Lucas 24, el versículo número 3. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Sí, lo tienen ya, hermanos. Lucas 24, 3 dice, bueno, leamos 2 y 3. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, ¿qué dice, hermanos? Que ellas entraron, ¿verdad? Ya la piedra había sido removida, ellas no se enteraron, ¿verdad? Dice, la piedra fue removida y ellas entraron al sepulcro, pero dice, no hallaron el cuerpo del Señor. Gloria a Dios. Como decía, ya no había guardias, ya no estaba la piedra, hermanos, cerrando el sepulcro, y es como ellas pudieron entrar, hermanos, al sepulcro. La tumba estaba vacía. Los soldados, hermanos, supieron esto, como lo podemos ver también en los evangelios, ¿verdad? Como dice que fueron sobornados.
a todas estas maldades que hacen estos líderes religiosos, hermanos. Supuestamente ellos, ¿verdad?, que eran poseedores de la verdad, los que guardaban la ley, los que enseñaban al pueblo, se había pervertido a tal grado, hermanos, que había mentiras, había fraude, había robo, había engaños, ¿verdad? Y aquí nuevamente lo vemos, hubo un soborno, dice, a los soldados para que ellos no dijeran que el Señor había resucitado, ¿verdad? Nos dice que cuando la piedra fue removida, cuando hubo ese terremoto, como lo leímos ahí en Mateo, dice que estos hombres, dice, cayeron como muertos, ¿verdad? Fue un impacto para ellos ver a estos seres resplandecientes, estos ángeles, remover la piedra, y dice que ellos cayeron como muertos, ¿verdad? Atinan a ver, hermanos, que el Señor resucita, ¿verdad? Pero ellos están como muertos y dicen, bueno, pues, ¿qué pasó? Cuando logran reaccionar, y dice que lo primero que hacen es correr a donde están estos líderes religiosos para informarles acerca de lo que pasó. Y por esa parte también los líderes religiosos también, ¿verdad?, dentro de todo ese engaño que están procurando, ¿verdad?, también están dando testimonio de que el Señor resucitó. Ellos también lo sabían, ¿no? Porque dicen a los soldados, nosotros vamos a darles dinero y vamos a hablar con el gobernador para que pues no les quiten la vida, porque mentir de esa forma, decir, bueno, nos quedamos dormidos y vinieron sus discípulos, pues eso estaba de por medio su vida. ¿Quién va a arriesgar su vida, verdad?, por una mentira? Y esto fue lo que hicieron los soldados, fueron sobornados, dice, les dieron mucho dinero para que dijeran que unos discípulos vinieron de noche y que estaban dormidos, que ellos no oyeron, ¿verdad?, cuando movieron la piedra, y fue entonces que robaron el cuerpo, ¿verdad? Entonces los soldados lo sabían, hermanos. Estos líderes religiosos sabían también que el Señor Jesús había resucitado. Las mujeres que fueron al sepulcro, hermanos, también vieron que el sepulcro estaba vacío, que no estaba el cuerpo del Señor. Después Pedro, después Juan, hermanos, también ellos supieron que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, había resucitado, tal como lo había profetizado en Marcos, en su capítulo número 8. Podemos ver el versículo número 31. Marcos 8:31, el Señor les había dicho, hermanos, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Todo esto lo sabían, hermanos. Pedro, Juan, todos sabían que el Señor habría de resucitar, pero no lo comprendían, no lo entendían todavía. También Marcos 9:31 nos dice, leamos Marcos 9:31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Gloria a Dios. Yo lo veo así ahora, hermanos, ¿verdad? Nosotros lo vemos ya así, ¿verdad? O sea, tan claramente lo que les estaba diciendo el Señor. Aquí iba a ser muerto en manos de hombres pecadores, pero que iba a resucitar al tercer día, ¿verdad? Pero ninguno de ellos lo entendía. Ninguno de ellos comprendía o alcanzaba, hermanos, a comprender o a creer lo que el Señor les estaba diciendo tan claramente, que había de morir y que había, hermanos, de resucitar al tercer día, como lo dijo el Señor. Él así lo estuvo diciendo y así lo hizo el Señor, hermanos, para la gloria de su precioso nombre. La primera evidencia, decíamos, la tumba vacía, ¿verdad? Y todos se dieron cuenta de esta situación. Vemos por otra parte, hermanos, el testimonio de los ángeles, ¿verdad? Aquí, hermanos, hay algo que quisiéramos decir con respecto a los ángeles.
Es un tema, hermanos, que lo encontramos a lo largo de toda la Escritura. Y se dice que en el Nuevo Testamento, hermanos, el ministerio de los ángeles se pronuncia mucho más que el tema acerca del amor, por ejemplo, o acerca, hermanos, del pecado. El Nuevo Testamento está lleno de testimonios, hermanos, de la intervención de los ángeles. Así como lo vemos sirviendo al Señor en la tentación, así como lo vemos anunciando el nacimiento de nuestro Salvador, así como lo vemos en diferentes etapas, hermanos, del ministerio de los apóstoles ahí sirviendo, hermanos, y como vemos también cómo se presentaban, lo vemos ahí en el libro de Apocalipsis, y entonces se dice que es el tema más frecuente, aún más que el amor y más que, decía, hermanos, acerca del pecado, el ministerio de los ángeles. Y aquí lo vemos en la resurrección de nuestro precioso Salvador, el testimonio de los ángeles. Como dice este texto que estamos leyendo en Marcos 16, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Amén, gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos también que los ángeles, lo vemos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, con Abraham en una forma humana, ¿verdad? Lo vemos también en el caso de Job, por ejemplo, ¿verdad? También hablando con Job o hablando con Lot, ¿verdad? Vemos a ángeles en forma humana, y aquí nos dice este texto que era un joven. ¿Cómo lo describe, hermanos? Este versículo 5 dice: al lado derecho, dice, había un joven sentado ahí, hermanos. Al lado derecho, dice, cubierto de una larga ropa blanca, y las mujeres se espantaron, ¿verdad? En otro evangelio nos dice que, hermanos, fue tanto el impacto de ver a estos ángeles, dice que cayó postrada, ¿verdad? O cayeron postradas, ¿verdad? Al ver a este ángel, hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, vemos esta situación, ¿verdad? De los ángeles, como decíamos que, por ejemplo, Lucas y Juan nos dicen que eran dos, pero aquí Marcos menciona solamente a uno, y se dice que sí eran dos, pero como es solamente uno el que habla, dice, por lo tanto Marcos refiere a un solo ángel, ¿verdad? Y nosotros podemos ver, hermanos, en este evangelio que Marcos es muy escueto, ¿verdad? Es muy parco. Podemos decir, no describe tanto las cosas, hermanos, él va directo a lo que tiene que decir. Una de esas partes, por ejemplo, de las personas que se dedican al estudio profundo de las Escrituras, mencionan, hermanos, que incluso la parte que está después de donde nosotros leímos. ¿Cuál fue la parte que leímos nosotros de Marcos 16? Del 1 al 8, ¿no? ¿Sí? Y se dice que los versículos siguientes, del 9, hermanos, al 20, donde concluye este capítulo, se dice que no está en los escritos más antiguos, ¿eh? Que Marcos solamente se dedica a hablar de lo que vio y no da más detalles, ¿eh? Y por eso es que se dice que esta parte no está, ¿eh? Que sí está, hermanos, ya en escritos más recientes, pero que en los más antiguos no lo encuentran, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice que es así su forma de escribir, su forma de dar testimonio de las cosas que sucedieron, ¿verdad? Es muy directo, ¿verdad? Sin dar tanto detalle, ¿verdad? Como lo vemos nosotros
por ejemplo, en los evangelios de Lucas o de Juan, ¿verdad?, del mismo Mateo, todos los detalles que nos dan acerca de todos estos acontecimientos. Por ejemplo, cómo se les aparece a quién, hermanos, a los discípulos, cómo se le aparece a Mateo, al incrédulo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba, hermanos? Tomás, ¿verdad? Y de todo ello, hermanos, no da detalle Marcos, por ejemplo, ¿verdad? Dice que él iba a lo que iba y era muy conciso, ¿verdad?, en su mensaje, ¿verdad? Por eso se dice que, pues aquí cuando habla, dice, bueno, solamente menciona uno. ¿Por qué? Porque pues es el que habla, ¿verdad?, el que da testimonio de estas cosas. Y ya los demás evangelios nos dan muchos detalles acerca de todo esto, ¿verdad? Y decimos, hermanos, que esa es la riqueza o esa es la belleza de la palabra de nuestro Dios, que todo concuerda, hermanos, todo. Si nosotros dedicamos un tiempo al estudio, dedicamos ver, hermanos, con calma cada detalle, vemos que todas las cosas concuerdan. Y es algo tan enriquecedor, es algo que satisface, hermanos, nuestro corazón, hermanos, conocer cómo todas estas cosas tienen una perfección, ¿verdad?, cómo el Espíritu Santo, hermanos, usa a estos hombres, a estos escritores, para que de una forma, hermanos, variada nos enseñen todo lo que sucedió, porque no se refiere solamente a que los apóstoles, en este caso los evangelistas, se dedicaron a escribir lo que ellos oyeron, sino que el testimonio de lo que ellos mismos vivieron, la perspectiva, como lo vemos en los 4 evangelios, cada uno tiene una perspectiva, ¿verdad?, de nuestro Señor, de los acontecimientos que tienen lugar, y esto es lo que hace tan enriquecedor todo esto que nosotros ahora podemos conocer acerca de la palabra bendita de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta, hermanos? Pues escudriñar las Escrituras, como dice el Señor, para que nosotros le hallemos, hermanos, porque las Escrituras dan testimonio de nuestro bendito Dios y Salvador. A Dios sea la gloria. Entonces aquí nosotros vemos que Marcos solamente nos habla de un ángel, y estas mujeres dice que se espantaron, pero fueron fortalecidas, ¿verdad?, como dice aquí el texto que leímos en Marcos 16, más el versículo 6, mas él les dijo, no os asustéis, ¿verdad? Nosotros vemos en diferentes escenas de la Escritura cómo los ángeles, hermanos, tenían esa función de consolar, de fortalecer, de servir, ¿verdad?, como lo vemos, como decíamos en el mismo caso de estas mujeres, o en el anuncio, ¿verdad?, del nacimiento del Señor, o cuando el Señor era tentado, dice que ahí estaban los ángeles sirviéndole, gloria a Dios, después de todo lo que, hermanos, padeció en la tentación. Entonces este ángel les habló, estaban espantadas y dice que fueron fortalecidas por estas palabras también que les dijo este ángel, ¿verdad? Yo sé que buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Él ha resucitado, gloria a Dios, ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron. ¿Qué están diciendo, hermanos? Pues que no hay, ¿verdad? No está el cuerpo, ya no está el Señor. Dicen los ángeles, vean, ¿verdad?, vean el lugar donde estaba, donde le habían puesto, ya no está, ¿verdad? Gloria a Dios. Ha resucitado el Señor, ha resucitado. Cristo, Jesús Nazareno, resucitó, ya no está más en la tumba. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que está diciéndonos Marcos, ¿verdad?, el testimonio de estos ángeles. Ellos están dando testimonio que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, gloria a Dios. Así como también el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo número 1, podemos leer, hermanos, primera carta de Pedro, capítulo 1, los versículos 18 al 21, lo que testifica también Pedro. Dice la palabra del Señor, primera Pedro 1, 18 al 21, sabiendo que fuisteis rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bendito sea el Señor. Aquí es como decíamos, hay un testimonio que es Dios el que le levantó de los muertos. Pero lo que veíamos en Juan, ¿ya?, que dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. Él es Dios enteramente, completamente, verdaderamente Dios. A Dios sea la gloria. Y aquí el apóstol Pedro nos dice estas palabras, hermanos, ¿verdad?, que da testimonio, Pedro, acerca de la resurrección de nuestro precioso Salvador. Gloria a Dios. Él, hermanos, como decíamos, nosotros encontramos en la palabra de Dios este anuncio, ¿verdad?, de la resurrección. Nos da la explicación, hermanos, y también nos da esa guianza, como decimos, a mirar estas cosas que sucedieron, como dice este ángel, el testimonio, hablando acerca de nuestro Señor Jesús, como nos dice que fue crucificado. ¿Qué otra cosa dice? Que ha resucitado. ¿Y qué otra cosa dice, hermanos? Que nosotros, hermanos, dice, miremos lo que ha sucedido. Bendito sea el Señor. Entonces, ese es el testimonio de los ángeles, hablando de la muerte del Señor, su crucifixión, hablando, hermanos, como dice, de su resurrección, hablando también de esa guianza de mirar, hermanos, lo que ha acontecido. Y como decíamos, consolando, fortaleciendo a estas mujeres acerca de este acontecimiento tan glorioso, tan maravilloso de lo que acaba de suceder. Bendito sea el Señor. Esta es la segunda, decíamos, la segunda evidencia. La primera, la tumba vacía. La segunda, hermanos, el testimonio de los ángeles. Falta la tercera y seremos más breves. El testimonio de los testigos presenciales, como dice Marcos 16, 7 y 8. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Leamos lo que dice, hermanos, la primera carta a los Corintios, nuevamente en su capítulo 15. Y vamos a leer, hermanos, estos acontecimientos acerca de la resurrección. Primera Corintios, en su capítulo 15, vamos a leer estos versículos del 3 al 8. Amén. Dice 1 Corintios 15, versículos del 3 al 8. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estos son los testigos presenciales, hermanos, de la resurrección de nuestro bendito Salvador, que Él resucitó al tercer día. Dice, y en primer lugar apareció a Cefas. Cefas sabemos que se refiere a Pedro. Como dicen estos ángeles, hermanos,
Ahí leíamos en el versículo número 7, dice, pero id, decid a los discípulos y a Pedro, ¿verdad? Y aquí algunas personas, ¿verdad? Una secta dice, bueno, pues es que Pedro es el líder, Pedro es la razón, ¿verdad? Él es el apóstol y sobre él descansan, ¿verdad? La sucesión apostólica y tantas cosas. Pero lo que nosotros entendemos, hermanos, es de que sí, ¿verdad? Se refiere a Pedro, porque Pedro está acobardado, ¿verdad? Pedro está ahí encerrado, hermanos. Pedro, hermanos, pues está ahí todavía lamentándose, ¿verdad? Porque había negado al Señor. Y dice que estaba llorando amargamente, había visto muerto al Señor, donde había puesto su esperanza, donde había dicho que Él iba a dar su vida antes de que le sucediera eso. Y él estaba acobardado, temeroso, ahí escondido, ¿verdad? Y es por eso que el ángel le anima, ¿verdad? Dice, bueno, díganle a Pedro lo que sucedió, ¿verdad? Díganle a sus discípulos, pero principalmente díganle a Pedro, ¿verdad? Aquel que le negó, ¿verdad? Díganle que resucitó, ¿verdad? Que ya no tiene por qué estar llorando amargamente, que ya no tiene por qué estar sufriendo por eso que hizo. El Señor ha resucitado, y gloria a Dios. Y ahora dice, Él va delante de vosotros a Galilea, allí le verán. Gloria a Dios. ¿Se imaginan, hermanos? El aliento, ¿verdad? De alguien que él consideraba, bueno, yo no hice nada por defenderlo, yo no cumplí lo que dije, ¿verdad? Para poner mi vida por él, y murió y echándose la culpa de que no hizo nada, ¿verdad? Y ahora saber que el Señor resucitó, que el mensaje del ángel, díganle a Pedro que ya no está muerto, que resucitó, ¿verdad? Y vayan, dice, a Galilea y allí le verán. Bendito sea el Señor. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios. Leamos lo que dice el libro de Hechos en su capítulo 5, versículos 30 al 32, hermanos. Alabado sea nuestro Dios. Hechos en su capítulo 5, versículos 30 al 32. Ahora dice el versículo 29, que es lo que responde Pedro y los otros apóstoles. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gloria a Dios. Ahí está Pedro ahora testificando, hermanos. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Como decimos, testigos presenciales, ¿verdad?, de este acontecimiento, lo que da testimonio de que nuestro Salvador resucitó, como veíamos también todas estas personas, ¿verdad?, como leíamos en 1 Corintios 3, 15, 3 al 8, después a más de 500 hermanos, y dice después al último, como a un abortivo, dice Pablo, a mí me apareció. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Hechos 5:41? Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gloria a Dios. Ellos estaban felices, hermanos, de ser maltratados, de ser rechazados. Ahora estaban felices. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabían que Cristo había resucitado. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y ahora sí, Pedro, hermanos, después de todos estos acontecimientos, está dispuesto incluso hasta ir a la cruz por causa del Señor. Gloria a Dios. Por este testimonio, por lo que él vio, lo que, como dice también Juan, lo que vieron nuestros ojos, lo que nosotros palpamos, ¿verdad?, con nuestras manos. Eso es lo que nosotros les anunciamos. Alabado sea el Señor.
Y ahora vemos en Mateo, hermanos, 28, del capítulo 28, Mateo 28, de los versículos 8 al 10. Leamos estos versículos. Gloria a Dios. Dice su palabra: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Gloria a Dios. El Señor, hermanos, consolando a estas mujeres. ¿Cómo iban a pesar de todo esto? Pues de este impacto, como decíamos, ellos no esperaban todos estos acontecimientos, ni siquiera pensaban que el Señor Jesús había resucitado, ni tenían la intención de encontrarse ahí con estos ángeles, hermanos, y todos estos acontecimientos. Ellas estaban espantadas, atemorizadas, pero dice este versículo, hermanos, que ellas, hermanos, dice, tenían sí temor, pero por otra parte, dentro de su corazón había un gozo indescriptible, ¿verdad? Porque él ya no estaba muerto, ¿verdad? Ya no estaba, hermanos, en el sepulcro. Los ángeles le dijeron: ha resucitado. Y ellas con temor y todo ello, dice que salieron con temor, pero también con gozo, y fueron a dar las nuevas, hermanos. Las nuevas de que Jesucristo, hermanos, había resucitado. Y es donde se les aparece el Señor Jesús y les dice: no teman. Alabado sea el Señor. No teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Gloria a Dios. Den las nuevas. Yo creo que ese es ahora nuestro trabajo, hermanos. Nosotros que creemos en el Señor, es para nosotros este mensaje, ¿verdad? Vayan y den las nuevas, que en Cristo hay salvación, que Cristo murió por nuestros pecados, pero que también resucitó, gloria a Dios, y que también nosotros resucitaremos juntamente con Él, porque Él vive, nosotros también viviremos, dice el Señor. A Dios sea la gloria. Por último, leamos, hermanos, habíamos dicho que íbamos a acabar. Bueno, le damos gracias a Dios por su palabra. Hechos capítulo 1. Y con este texto vamos a concluir en esta mañana. Hechos capítulo 1. Estos versículos del 3 al 11. Bendito sea su nombre. Si desean hacerlo de pie, hermanos, para que descansen también un poco, vamos a leer su bendita palabra. Hechos capítulo 1, versículos 3 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús,
que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza, hermanos, que el Señor viene por nosotros. Pero mientras tenemos este mandato del Señor, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyese y fuere bautizado, este será salvo. También dice Marcos, hermanos. Bueno, hermanos, nosotros vemos estos testimonios, ¿verdad? Como decíamos, de la tumba vacía, el testimonio de los ángeles, el testimonio de los que estuvieron allí, hermanos, como dice aquí el Señor, ¿verdad? También que a más de 500 hermanos, y durante 40 días, hermanos, estuvo hablándoles acerca del reino de los cielos, gloria a Dios. Pero también nos llama, hermanos, a que nosotros, como dice, demos testimonio de Él, gloria a Dios. Tenemos esa gran y maravillosa, yo lo digo así, responsabilidad, privilegio de hablar del Señor, ¿verdad? De hablar de lo que Él hizo por nosotros, de testificar, ¿verdad? Dice el Señor, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios, hermanos, porque hoy tenemos esa plena confianza en nuestro Dios, de que el sacrificio que hizo en la cruz es perfecto, agradable a nuestro Dios, pero también, hermanos, su resurrección da testimonio de que fue agradable a nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos. Demos gracias a Dios por su palabra y meditemos en todas estas cosas, en esta hora maravillosa, para que nosotros ahora también, hermanos, demos testimonio de estas cosas, de lo que nosotros ahora creemos, de lo que nosotros ahora esperamos en esa confianza en nuestro bendito Dios y Salvador, que Él es la resurrección y la vida, y que así como Él resucitó, así también nosotros resucitaremos juntamente con Él. A Dios sea la gloria. Demos gracias a Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, por tu bendita palabra, Señor, que nos habla acerca de estas verdades fundamentales, de estas verdades, Señor, gloriosas, Señor, de tu palabra, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, por concedernos mirar estas cosas y darnos, Señor, esa fe para creer, Señor, el testimonio de tu Espíritu Santo en nuestra vida, afirmando, Señor, mi Dios, que todo esto es verdad, bendito Dios. Gracias por tu palabra que es verdad. Ayúdanos, bendito Dios, en ese propósito tuyo que tienes para con nosotros, Señor, de que seamos testigos de estas cosas, bendito Dios, que han sucedido, y que así, Padre amoroso, como tú nos lo has dicho en tu palabra, Señor, nosotros así también podamos con toda seguridad, Padre, dar testimonio, Señor, de tu salvación, de que en ti hay perdón de pecados, bendito Dios, y de que en ti tenemos salvación y tenemos vida eterna, bendito Dios. Gracias, gracias, Señor, mi Dios, por esta salvación tan grande. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la enseñanza de tu palabra, Señor, que confirma todas estas cosas, y de tu Espíritu Santo que da testimonio a nuestro corazón. A ti te damos la gloria, porque ahora podemos decir que en ti, Señor Jesús, todas las promesas son amén, todas las promesas son sí, Señor. Gracias porque, Señor, tú vives, es que también nosotros viviremos, bendito Dios. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Amén. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar, bendito Dios. Ahora, Señor, te pedimos que bendigas a nuestros hermanos que ofrendan. Bendice las manos que lo hacen con alegría de corazón. Te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, provees para que podamos hacerlo. Tu nombre sea glorificado. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, bendito Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a cantar, hermanos, esta alabanza. Él me sostendrá. Y así estaremos dando gracias al Señor. Amén. Él me sostendrá. Este hermoso canto, hermanos, que
Hermanos, sabemos que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, el que nos fortalece, el que nos consuela, el que nos da nuevas fuerzas, el que nos da vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Recuerdo esas palabras que el Señor les decía a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque de otra forma no vendría el Consolador. Pero si me fuere, dice, yo rogaré al Padre y les dará otro Consolador, el cual estará con ustedes para siempre. Gloria a Dios. Y ahora la presencia de Dios, hermanos, está con nosotros. El Señor está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros. Y Él es el que nos sostiene. Gloria a Dios. Él me sostendrá, dice este canto. Amén. A Dios sea la gloria. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Él me sostendrá. Sus promesas fieles son. Mi alma guardará. Alto precio Él pagó. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió y por mí murió. Él me sostendrá. La justicia Él cumplió. Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que le pueda ver. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Gloria a Dios. El Señor está con nosotros, hermanos. Gracias a Dios. Él vive. Él ya no está más en la tumba. Él lo ha resucitado y ahora está con nosotros. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, concluyendo. Y así somos despedidos. Oramos también por nuestros hermanos que pues diezman, ¿verdad? Aquí como ven está ya el alfolí, hermanos. Vamos a orar, que Dios bendiga a nuestros hermanos que diezman y así oramos dando gracias a Dios por este servicio. Gloria a Dios. Oramos a nuestro Dios. Padre amoroso Dios, te damos gracias, Padre amoroso, por tu presencia en este lugar, por todo cuanto nos permites llevar a cabo para la gloria de tu precioso nombre, Señor. Gracias te damos por tu palabra que es verdad, bendito Dios,
Gracias por esta comunión que podemos tener contigo, por tu Espíritu Santo que mora con nosotros y está con nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra que es viva y eficaz, bendito Dios. Tu palabra es viva, tu palabra es poder de Dios para salvación, Señor. Nosotros adoramos y alabamos tu precioso nombre. Gracias te damos. Estamos concluyendo este servicio, Padre. Te pedimos que bendigas, Señor, a nuestros hermanos que traen su diezmo al alfolí, Padre. Te pedimos que tú les bendigas, Señor, que conforme a tu promesa, tu palabra, que es verdad, tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendición hasta que sobreabunde, Padre amoroso. Bendice a mis hermanos, Señor. Te pido que, así como tú acostumbras, Señor, bendecir a tus hijos, Señor, así lo hagas. Si alguno está padeciendo, Señor, en la cuestión económica, te ruego que tú pongas los medios, Señor, y suplas esta necesidad para que también se goce, Señor, en la obediencia a tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, de la gloria, porque tú eres el que nos sustentas, tú eres el que nos sostienes, bendito Dios. A ti te damos la gloria y la alabanza, Señor. Bendícenos en esta semana que iniciamos, Señor, y te pedimos, Señor, que sigas guardando a tu iglesia, sigas guardando a nuestras familias, Señor, de todo mal, de todo peligro, y que seamos prosperados, Señor, en el propósito tuyo cada día, para la gloria de tu nombre precioso, bendito Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre Celestial, y la comunión con su Santo y glorioso Espíritu sea con todos y cada uno de los presentes y ausentes, desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Recitemos, hermanos, el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Concluimos, hermanos, el Señor nos siga bendiciendo. Concluimos esta transmisión. Amén. Y continuamos. El misterio de la cruz, cantemos. El misterio de la cruz no puedo comprender, la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia sin igual. Mi maldad lavó, gracias Cristo, satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu
satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias, Cristo. Tu sangre mi maldad lavó. Gracias, Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias, Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento